Bienvenidos mis queridos alumnos, les saluda la Miss Jocelyn. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Y estaba leyendo aquí una historia muy bonita, ¿no? De un profesor y sus alumnos. Y vamos a escuchar. El profesor le dijo a sus alumnos, el día de hoy han traído los valores que les pedí. Y todos los alumnos dijeron, sí, profesor. Muy bien. A ver, me levanta la mano quien trajo sobre los valores que practiqué en casa. Y el alumno Enrique levantó la mano. Profesor, los valores que practico en casa son la solidaridad, la honestidad, el respeto y la justicia. El profesor le dijo, muy bien, alumno. Muy bien, espero que lo practiques en casa. Bien, entonces este pequeño fragmento nos ha podido enseñar más sobre lo que es las pausas al momento de hablar, ¿no? Y esas pausas al momento de hablar están separadas por una coma. Y es sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de la coma. La coma es un signo gráfico que representa una pausa y se utiliza con frecuencia en cada clase de textos. Un caso muy común del uso de la coma es separar elementos de una enumeración. Esta se denomina coma enumerativa. Por ejemplo, tenemos estas fiestas, iremos de viaje a Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Como verás, en la coma enumerativa se va pausando, ¿no? Después de cada palabra que se pronuncia, ¿cierto? En este caso, cuando designa a varios elementos, se separa por la coma enumerativa. Otros casos del uso de la coma es cuando se separa entre comas toda la expresión que se introduce en el discurso, que al ser suprimida no altera el sentido del enunciado. Ejemplo, tu compañero que llegó temprano fue el primero en hablar. Aquí ya no hay una sola palabrita, ¿no? Sino, como verás, hay frases u oraciones que son separadas por una coma. Este tipo de comas se emplea en las siguientes situaciones, incidentales en general. Este inciso es el que le da a la oración el carácter de explicativa. Ejemplo, la conferencia que se realizó en la ciudad de Trujillo estuvo muy interesante. Como verás, te dice incidentales en general porque ya es de manera más general, ¿no? Y las oraciones son mucho más largas para ser separadas por las comas. El siguiente caso es las aposiciones explicativas, que ofrecen información o explicaciones sobre un nombre o persona, ¿no? Cuando se refiere a un nombre o una persona. Por ejemplo, el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio vuelve a Sudamérica con su credo de justicia social. ¿Qué significa la posición? La posición es a quién se refiere. Por ejemplo, si decimos el Papa Francisco, ¿cuál es el verdadero nombre del Papa Francisco? Jorge Mario Bergoglio. Esa es una posición, ¿no? Y también cuando tú vas a separar el nombre, por ejemplo, del apelativo de la persona o del personaje, entonces va a ser separado por una coma. Por último tenemos cuando se hace la mención de un autor u obras citados. Por ejemplo, César Vallejo, autor de poemas humanos, nació en Trujillo. Muy bien, entonces de esta manera es la explicación del uso de la coma. Bien, entonces el día de hoy hemos trabajado sobre el uso de la coma, ¿cierto? Para recordarte que la coma es un signo de puntuación que presenta una pausa breve. Es decir, al momento de la lectura, uno no va a leer de forma de corrida, ¿no? Siempre hay que darle una pausa para que podamos entender mejor. Para ello, hay dos clases de coma que son la enumerativa y la vocativa. Enumerativa cuando separa a varios elementos. Y vocativa ya cuando separa a elementos más largos, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Las oraciones, los apelativos o los nombres de autores, ¿no? Cuando uno va a separar, de esa manera se utiliza la coma vocativa. Muy bien, mis queridos alumnos, espero que hayan entendido muy bien. Y no te olvides, como siempre recordándote, lávate las manitos, quédate en casa.
Nos vemos la próxima clase.